Hola clase, es Briana García y esta es mi presentación de Jorge Luis Borges. Vamos a empezar ahora con un poco de biografía sobre la vida de él. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899. Borges recibió una educación casera en inglés y en español. Cuando él tenía 4 años, él aprendió a leer por primera vez y aprendió en su primera lengua, que fue inglés y no el español. Su familia se mudó a Europa cuando él tenía 10 años. Él aprendió a hablar francés también y hizo muchas conexiones allá. Al regresar a Buenos Aires en el 1921, él fundó con otros jóvenes la revista Prismas y más tarde la revista Proa. Firmó el primer manifiesto ultraísta argentino. Durante este tiempo, esto más existía en Europa. El primer libro de poemas de Borges fue Fervor de Buenos Aires, en el que él ensayó una versión personal de su ciudad, publicado en el año 1923. En el 1938 sufre un gran accidente que provoca más a su falta de visión. Esto pasó en el mismo año que fallece el padre de Borges. En el 1945 en Argentina, su madre Leonor y su hermana Nora son detenidas por hacer declaraciones contra el nuevo régimen peronismo. Borges muere en Ginebra, Suiza, en el año 1986. Contextualización histórica y literaria. En el año 1908, Jorge Luis Borges hace su primera publicación. Es una traducción del cuento en inglés El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que es publicado en el diario El País. El País es un diario muy reconocido en el mundo, y durante este tiempo Borges solo tenía apenas 9 años. En el año 1910, el Dalai Lama huye de Tíbet hacia la India británica para escapar de las tropas chinas. El 23 de febrero de 1918 marca la primera victoria del Ejército Rojo sobre las tropas alemanas cerca de Narva y Pskov. Esta fecha se convirtió en el Día del Ejército Rojo en el honor de esta victoria. En el 1923, Borges y su primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires, la edición fue sencilla y la tapa fue diseñada por su propia hermana, quien es artista. Solo se imprimieron 300 ejemplares. En el 1935, Borges escribe uno de sus mejores libros, Historia Universal de la Infamia. En el año 1943, el general y futuro presidente de Argentina, Juan Perón, toma el control sobre Argentina forzadamente. En el 1945, la madre de Borges, Leonor, y su hermana Nora son detenidas por hacer declaraciones contra el nuevo régimen peronismo. Borges es forzado a trabajar por el gobierno por su oposición.
La influencia de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es reconocido a nivel mundial. Sus obras, que consisten de poesías, ensayos y cuentos, han sido traducidos en varios idiomas y se pueden encontrar alrededor del mundo. Borges es dicho ser uno de los hombres más influyentes del siglo XX hispanohablante. Él era una figura pública en Argentina y presidente de la Asociación de Escritores de Argentina. Él fue profesor de inglés y literatura americana, director de la Librería Nacional y editor de varias revistas. Recibió el Premio Jerusalem en el año 1971, el Premio Cervantes en 1979, un Premio Balzan en el 1980 y una Legión de Honor francesa otorgada solo 3 años antes de su muerte. Algunos dicen que fue sistemáticamente ignorado por el Premio Nobel de Literatura. Dice Borges una vez, "Not granting me the Nobel Prize has become a Scandinavian tradition," he said. "Since I was born, they have not been granting it to me." Borges y yo. La obra asignada es una pieza llamada Borges y yo. Es parte de un libro de cuentos cortos y historias de Jorge Luis Borges. Borges escribió este cuento en lo que se describe ser la segunda etapa de él. Esta etapa es reconocida por su uso de ficción y sus escrituras cortas, como el cuento Borges y yo. Fue publicado en uno de sus últimos libros de colecciones, publicado en el año 1960 en Buenos Aires, Argentina. En Borges y yo, Borges describe sobre un conflicto que siente internamente. Borges describe que el que parece estar narrando es una persona separada al autor Borges. Hay días que ellos se confunden uno con el otro y a veces ni se conocen. El narrador Borges es un hombre más sencillo al que no le atrae la atención. Este Borges disfruta de la arquitectura, la literatura y cosas de un siglo ya pasado. Mientras un Borges disfruta de estas cosas, el otro le interesan, pero lo usa más como un soporte de teatro. El otro Borges le gusta sus historias, le gusta hablar de sus escrituras, aunque esto sea verdad, de cada Borges hay veces que no se distinguen uno al otro. Mi opinión sobre Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es uno de mis autores favoritos que hemos leído en esta clase hasta ahora. A mí me gusta el realismo mágico y la ficción literaria, que él usa mucho en su segunda etapa de escritura. Su obra no son necesariamente difíciles de leer, pero sí cargan información entre líneas como muchos que hemos leído anteriormente. Su escritura te hace pensar y no es blanco y negro. Esto puede ser parte de una conversación buena y larga. Ahora le tengo unas preguntas a ustedes. ¿Creen que la técnica literaria que usó Borges funciona?
¿Creen que esta técnica funcionaría mejor si fuera usado con uno o unos personajes ficcionales en vez de unos como en persona real? Mi segunda pregunta es, ¿creen que lo que describe Borges puede ser un sentimiento real? ¿Crees que si se separa en dos partes de ti, puedes aprender más sobre sí mismo?